Bien, comenzamos con el tema 6 que trata sobre la fuerza y sus efectos. Aquí tenemos todo lo que vamos a ver a lo largo del tema. Atención que hay una parte importante que nos la vamos a saltar. Todo lo que es la parte de gráfica, movimiento, que se verá de manera más pormenorizada el año próximo. Así que entrará en el control, veremos solamente lo que viene aquí en estas presentaciones. Bien, empezamos con el punto 1. Vamos a ver cómo podemos nosotros definir una fuerza o la fuerza. Mira, es mucho más fácil definirla en base a los efectos que provocan. Bueno, y vosotros diréis, ¿qué efectos provocan las fuerzas? Pues voy a ver que pueden provocar dos efectos. Uno lo tenemos aquí en la parte izquierda, puede provocar deformaciones y también puede provocar cambios en el estado de un cuerpo. Me refiero a un cuerpo que está en reposo, ponerlo en movimiento, o al contrario, si está en movimiento, hace que vuelva al reposo. Entonces aquí tenemos, fijaros, los efectos que pueden provocar la fuerza, lo que antes hemos comentado. Bien, vamos a clasificar los materiales que sufren esta fuerza en función de cómo reaccionen al aplicársele dicha fuerza. Bueno, primero distinguiremos lo que son materiales rígidos. Son aquellos que no se deforman cuando sufren una fuerza. Si la fuerza es demasiado grande puede llegar a una situación de ruptura, pero no sufren deformaciones. Por otro lado tenemos los cuerpos elásticos. Son aquellos que cuando sufren una fuerza cambia su forma, pero al cesar la fuerza vuelven a su forma original. El ejemplo típico es el muelle. Bueno, antes hemos dicho que puede ser un ejemplo de cuerpo rígido, puede ser una roca o una piedra. Aquí, pues, ejemplo de cuerpo elástico, un muelle. Y por último tenemos los cuerpos plásticos. Son aquellos que se deforman al sufrir una fuerza y que esa deformación es permanente. El ejemplo es lo que tenemos aquí, la plastilina, de ahí viene su nombre, ¿no? También puede ser el barro. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos. Bien, no vamos a hacer la actividad 1 ni la actividad 2, veréis que son muy fáciles. Vamos a empezar con la 3, que también lo es. Explica lo que sucede cuando aprietas con los dedos plastilina, goma espuma, mármol. Bueno, evidentemente la plastilina es un cuerpo que queda deformado de manera permanente, por tanto, aunque no nos lo piden, podremos clasificarlo como un cuerpo plástico. La goma espuma, al cesar la fuerza, pues recupera su forma original. Por tanto, repito que aunque no nos lo piden, podemos clasificarlo como un cuerpo elástico. Y por último, el mármol, al sufrir una fuerza, no se deforma. Si la fuerza fuera excesivamente grande, pues sufriría una ruptura. Es el ejemplo típico de un cuerpo que podríamos clasificarlo como rígido. Bien, ejercicio 4, si quisieras disminuir la longitud inicial de un muelle, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, no se trata de alargar, se trata de disminuir, por tanto tendríamos que comprimirlo. 5. Clasifica los materiales siguientes en elásticos, plásticos y rígidos. Bola de billar, evidentemente es rígido. Cinta de licra, creo que sabéis que la licra es una tela que es elástica, por tanto sería elástico. Pasta de dientes sería plástico. Un muelle elástico. Un chicle sería también plástico porque queda deformado, aunque es verdad que tiene cierto grado de elasticidad. No todos los cuerpos son claramente plásticos, rígidos, elásticos. Algunos ahí están un poquito entre medias. La mantequilla es plástica, la plastilina, bueno, ya lo hemos dicho antes, es plástica. Bolígrafo de metal, pues diríamos que es rígido, pero tendría también un cierto grado de elasticidad. Bien, vamos a seguir estudiando la fuerza y sus consecuencias. Mira, una pregunta fácil. ¿Qué le ocurre a un muelle cuando le colgamos una pesa? Pues evidentemente vuestra respuesta será que se estira, ¿no? Y si ahora le colgamos dos pesas iguales que la anterior, fijaros que ahora la fuerza que hace la pesa sobre el muelle, las pesas, pues sería doble que la anterior,
por tanto el estiramiento sería mayor. Pero la pregunta es, ¿y cuánto mayor sería el estiramiento cuando colgamos dos pesas? Bueno, pues seguramente se ocurrirá que una de las respuestas provisionales, recordad que eso era el concepto de hipótesis, es que el estiramiento sería el doble. Creo que habréis coincidido conmigo. Pero claro, recordad que una hipótesis hay que confirmarla mediante la experimentación. Bueno, no lo vamos a hacer porque no estamos en circunstancias, pero vosotros sí que podéis coger un muelle, por ejemplo, de un bolígrafo y colgarle de alguna forma dos cuerpos que sean iguales. Veréis que efectivamente ocurre lo que tenéis aquí. Una pesa provoca un alargamiento, dos pesas, doble fuerza provoca el doble de alargamiento. Por tanto, podemos afirmar que existe una relación directa entre la fuerza aplicada a un resorte elástico y el alargamiento que le provoca. Bien, vamos a ver un vídeo resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Las fuerzas no solo pueden producir cambios en el movimiento de los cuerpos, también generan otros efectos, como las deformaciones. Se llama deformaciones elásticas a las que se producen en el cuerpo solo mientras la fuerza está actuando. Tal como vemos en este caso, el efecto de la fuerza sobre el tablón es solo momentáneo. También existen las deformaciones permanentes, también llamadas plásticas. Es decir, estas son deformaciones irreversibles. Como puedes observar en este ejemplo, el cuerpo provoca una deformación permanente en el tablón, ya que éste no puede recuperar su forma inicial debido a que la tensión de la fuerza deformadora aplicada es mayor que los límites de elasticidad del material que compone el tablón. Bien, vamos a llevar lo que hemos visto antes a un nivel cuantitativo. Vamos a suponer que hacemos el experimento, tenemos un muelle y vamos colgando pesas progresivamente mayores. Fijaros, aquí no colgamos ninguna pesa, después una que tiene una fuerza que aplica una fuerza de 2 newton, 4, 6, 8 newton. Bueno, os recuerdo que el newton era la unidad de fuerza en el sistema internacional. Fijaros que en la tabla tenemos el alargamiento que provoca cada una de estas fuerzas. Aquí ningún alargamiento, 2 centímetros, 4, 6, 8 centímetros. Fijaros que es por 10 elevado a menos 2 porque está puesta en metros. Bueno, veis entonces cómo a doble fuerza efectivamente provoca doble alargamiento. Se ve a simple vista también que a triple fuerza, triple alargamiento. O sea, hay una relación directa entre fuerza aplicada y alargamiento que se le produce. Bueno, hay aquí algo curioso. Fijaros que si nosotros dividimos en todas las parejas de valores la fuerza entre el alargamiento provocado, vemos que siempre me da un valor que es constante. Esta constante depende del tipo de resorte elástico con el que nosotros estemos trabajando. Mirad la unidad, newton por metro, 100 newton por metro. El significado sería que para yo alargar un metro este resorte tendría que aplicarle una fuerza de 100 newton, o sea, 100 newton para provocarle un alargamiento de 1 metro. ¿Qué pasaría si en vez de haber sido 100 hubiera sido 200? Pues querría decir que tendríamos que aplicarle una fuerza de 200 newton para provocar un alargamiento de 1 metro. O sea, ese muelle tendría que ser más duro. O sea, este valor me está indicando las características del muelle. Cuanto mayor, más duro es. Vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, veamos el ejercicio número 6. Sigamos experimentando con el muelle del montaje. Si colgamos una pesa que ejerce una fuerza de 12 newton, el muelle se alargará 12 centímetros. ¿Se mantiene constante la relación entre la fuerza y el alargamiento? Bueno, fijaros que la relación que aquí es muy sencilla, 8 newton, 8 centímetros, 6 newton, 6 centímetros, por tanto es lógico que si siguiéramos aquí, 12 newton, provocaría 12 centímetros.
se mantiene constante la relación, bueno, pues sería cuestión, mejor dicho, de dividir, igual que hemos hecho aquí, 12 entre 12 newton entre 12 centímetros, pero puesto en metros. Podéis comprobar que la relación se sigue manteniendo. Vamos a hacerlo de todas maneras. Bien, aquí tenemos el apartado A, dividimos la fuerza, 12 newton, vamos a poner aquí, pues, fuerza entre alargamiento. Me parece que lo pusimos como L menos L sub 0. Bueno, da igual. Entonces, si dividimos 12 newton, fuerza aplicada entre 12 centímetros, pero puesto en metros, fijaros que el cociente me da exactamente igual que antes. Por tanto, la respuesta es sí. Vamos a por el apartado B. ¿Cuántos centímetros se alargaría este muelle si le colgamos unas pesas que ejercieran una fuerza de 24 newton? Bueno, fijaros que a 24 newton le corresponderían 24 centímetros. Se ve a simple vista, pero vamos a hacerlo de manera más minuciosa. Bueno, vamos a ver, como se trata del mismo muelle, tendremos que el cociente entre fuerza y alargamiento, bueno, esto es L sub 0, aunque no lo parezca, hemos visto que sigue siendo 100, por cierto, 100 newton partido por metro. Bien, pues eso será igual a la fuerza aplicada que hemos visto que era 24 newton partido del alargamiento. Precisamente este alargamiento es lo que a nosotros nos preguntan. Bien, pues nosotros despejaríamos de aquí L menos L sub 0, que es el alargamiento, sería igual a 24 newton. Fijaros que este pasaría allí multiplicando y este pasaría aquí dividiendo, partido 100, vamos a ver, newton partido por metro. Por tanto, se nos van newton con newton y fijaros que aquí tendríamos un valor de 0,24 metros. Atención que si lo pasamos a centímetros, pues sería 24 centímetros. Bien, esta es nuestra respuesta. Repito que la relación era tan sencilla que se podía ver a simple vista. Bien, vamos por el ejercicio número 7. Dice, un muelle se ha alargado 2 centímetros al aplicarle una determinada fuerza. ¿Cuánto se alargará si se le aplica una fuerza 3 veces mayor? Bueno, sin necesidad de hacer cálculos, simplemente de manera mental, recordad que había una relación lineal entre fuerza aplicada y alargamiento. Si la fuerza es 3 veces más grande, el alargamiento también será 3 veces más grande. Por tanto, si multiplicamos 2 multiplicado por 3, tendremos la respuesta de los 6 centímetros que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, estas expresiones matemáticas o estos cálculos que hemos hecho antes, en realidad se incluye en una ley aplicable a cualquier resorte elástico, que es la llamada ley de Hooke. Mirad, la ley de Hooke nos dice que la constante K propia del muelle, recordad, es igual a la fuerza aplicada partido el alargamiento que nosotros le hemos provocado a ese muelle. Esta constante es siempre la misma, siempre y cuando no cambiemos de resorte elástico. Bien, aquí tenemos entonces, nosotros podemos aplicarla de otra forma, en realidad la misma, pasando esto que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y se nos queda que F, la fuerza aplicada, es igual a K, constante del resorte, multiplicado por el alargamiento que provoca esta fuerza. Bueno, el alargamiento se suele poner en vez de L menos L sub 0, o sea, longitud final del muelle menos longitud inicial, se puede poner por simplicidad como X, siendo X, repito, el alargamiento. Pues venga, vamos a hacer algunos ejercicios utilizando la ley de Hooke, aunque en realidad ya lo hemos hecho anteriormente. Bueno, aquí tenéis un ejercicio hecho y muy bien explicado, así que yo me voy directamente a la actividad número 8. Fijaros que parte de esta actividad se basa en la representación
gráfica que existe entre la fuerza que le aplicamos a un resorte elástico y el alargamiento que le provocamos. Si os dais cuenta, la relación entre ambas es una relación lineal, son directamente proporcionales. Bueno, vamos a resolver parte de este ejercicio a partir de la gráfica. Apartado A. Halla gráficamente la constante de proporcionalidad entre la fuerza y los alargamientos. Bueno, para calcular la constante del muelle, esta de aquí, la constante K, necesitamos unos valores, una pareja de valores entre fuerza y alargamiento. ¿Qué pareja de valores? Bueno, cualquiera de los que tenemos aquí. Por ejemplo, podemos coger este primero. Fijaros que una fuerza de 2 newton le corresponde un alargamiento de 2 por 10 elevado a menos 2 metros, o sea, 2 centímetros. Con estos valores yo puedo calcular la constante K. Vamos a hacerlo en la pizarra. Bueno, aquí tenemos resuelto ya la constante, el cálculo de la constante K de la ley de Hooke en base a la primera pareja de valores. Mirad, habéis visto que a 2 newton de fuerza le corresponde un alargamiento de 2 por 10 elevado a 2 menos 2 metros, o sea, 2 centímetros, pero vamos a trabajar en unidades del sistema internacional. Bien, despejo la constante K, sustituyo por esta pareja de valores, y entonces fijaros cómo me da un valor de 100 newton por metro. ¿Podía haber cogido yo cualquier otra pareja de valores? Bueno, pues claro que sí. Por ejemplo, recordad que otra pareja era, vamos a verlo, mira, a 4 newton le corresponde un alargamiento de 4 centímetros o 4 por 10 elevado a menos 2. Bueno, pues yo podía hacer los mismos cálculos, pero aquí en vez de poner 2, yo pondría aquí 4 newton, y aquí recordad que el alargamiento era 4 por 10 elevado a menos 2 metros, pero fijaros que la constante sigue siendo la misma, independientemente de la pareja de valores que escojamos. Vamos por el apartado B. Averigua qué alargamiento produce una fuerza de 3 newton. Podríamos hacerlo por cálculos, pero con la gráfica es muy cómodo. Fijaros que yo puedo entrar aquí, estaría el valor 3 newton, me vendría para acá y el punto de corte bajaría y se correspondería con 3 centímetros, o sea, 3 por 10 elevado a menos 2 metros. Mira el apartado C. Fuerza necesaria para producir un alargamiento de 5 por 10 elevado a menos 2 metros, o sea, 5 centímetros. Atención, ahora no entramos por el eje vertical, sino entramos por el eje horizontal del alargamiento. 5 estaría aquí, justo en medio, subiríamos y entonces vendríamos aquí, buscamos la fuerza y sería 5 newton. Fijaros que es muy sencillo porque los números son muy sencillos también. Bien, vamos al punto 3 para ver cómo medimos y cómo representamos la fuerza. Bueno, la forma de medir la fuerza es mediante un aparato que ya conoceréis seguramente, que se llama dinamómetro. Viene del griego dinamo, quiere decir fuerza, metro, medir fuerza. Es muy sencillo, fijaros que simplemente es un muelle que tiene una escala, puede ser un papel, fijaros como aquí, y que tenemos que graduar, tenemos que calibrar. Entonces fijaros que aquí es donde vamos nosotros a ejercer la fuerza, y cuanto mayor sea la fuerza, más se va a alargar el muelle y más va a salir esta escala. Fijaros que aquí pues tenemos la escala ya puesta, ya está calibrado. Evidentemente se basa el funcionamiento de un dinamómetro en la ley de Hooke. Si yo aplico una fuerza conocida, yo puedo hacer una marca aquí. Si yo aplico el doble de fuerza, el alargamiento será el doble, por tanto, así puedo yo ir calibrándolo. Bueno, aquí tenéis lo que acabo de decir, ¿no? Es fundamental el calibrado previo, lógicamente con fuerzas conocidas. Fijaros, para indicar una fuerza no es suficiente con decir cuál es su valor, porque fijaros que una fuerza es una magnitud que se llama vectorial. Hay que indicar no solamente el valor, sino hay que indicar la dirección, sentido, punto de aplicación, etc. Mirad cómo se representan las fuerzas. Se representan mediante vectores. Esto es un vector.
diríamos que una flecha. Bueno, no está bien dicho, pero es lo primero que se me ocurre siempre. Bien, ¿qué partes de qué partes consta un vector? Mirad, lo primero que tenemos es el punto de aplicación, es donde se ejerce la fuerza. Después tenemos la recta sobre la cual se asienta el vector, eso es la dirección. Por otro lado tenemos la punta de la flecha que me indica el sentido. Atención, no confundáis dirección con sentido, porque una dirección siempre tiene dos sentidos. Mira, esta dirección tendría sentido hacia arriba o hacia la derecha, pero también podría ser al contrario, podría ser hacia la izquierda. Y por último tiene el módulo. El módulo me lo indica lo largo que es el vector y me indica lo grande o lo pequeña que es una fuerza. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 9, que veréis que es muy sencillo. Vamos a dibujar una fuerza mediante un vector, fuerza aplicada en el centro de un cuerpo cuyo valor numérico es 5 newton, dirección horizontal, eje X y su sentido hacia la derecha. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí tenemos dibujada una fuerza tal y como nos lo pedía. Mirad, módulo 1, 2, 3 y 4 unidades, por tanto podríamos decir que tiene de módulo, por ejemplo, 4 newton, dirección horizontal y sentido hacia la derecha, sentido positivo del eje X. Bueno, acabo de darme cuenta que no era 4 newton, sino que era 5 newton. Bueno, no lo voy a repetir otra vez. Sería igual, pero en vez de estar hasta aquí, pues tendría que estar un poco más largo. Pero bueno, es igual. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 10. Dice, observa los dibujos e indica cuáles de los siguientes enunciados, de los que tenemos aquí, corresponde a cada uno de ellos, y nos aclara que un mismo enunciado puede referirse a ambos dibujos. Apartado A. Las fuerzas que se ejercen sobre estos dinamómetros tienen el mismo valor numérico. Bueno, pues fijaros cómo es el número 2, porque aunque no está muy grande, aquí se ve el puntito de 5 newton. Vamos a ponerlo un poquito más grande, no se puede. Bueno, lo dejamos así. 5 newton y 5 newton, por tanto es el número 2. No podríamos decir que es el número 1 porque fijaros que aquí marca 10 y aquí marca 20. Por tanto, A, número 2. El B. El valor numérico de una de las fuerzas es doble que el de la otra. Bien, pues fijaros que se trata de este, porque mientras que esta fuerza es de 10 newton, esta es de 20 newton. C. Cada fuerza está aplicada en el extremo de un dinamómetro. Bueno, fijaros que las fuerzas están aplicadas en el extremo, extremo, extremo y extremo. Por tanto, fijaros que son válidas tanto el 1 como el 2. Bien, vamos al D. Las fuerzas ejercidas sobre los dinamómetros tienen la misma dirección y el mismo sentido. Fijaros que es el número 1, porque tiene la misma dirección vertical y sentido hacia abajo. Aquí tienen la misma dirección, pero el sentido no es el mismo, por tanto no me vale. Vamos a por el apartado E. Las fuerzas ejercidas sobre los dinamómetros tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Pues fijaros que es el número 2 porque tiene la misma dirección vertical, pero uno tiene sentido hacia arriba y otro sentido hacia abajo. Por tanto, será el número 2. Bueno, el ejercicio número 11 es muy sencillo, os lo dejo para vosotros. Las fuerzas que tengan el mismo valor numérico, o sea, lo mismo de largo en los vectores, misma dirección, la que queráis, pero sentidos contrarios, o sea, una va hacia un lado y otra va hacia otro. Lo dejo para vosotros. Bueno, hemos dado un salto, no hemos saltado del punto 4, porque eso es lo que yo me he referido anteriormente, que no se va a ver este año. Mirad la pregunta que os planteo. ¿Qué explicación daría al ver que un papel que tiene sobre la mesa se ha puesto en movimiento? Bueno, os dejo un momento que penséis, pero seguramente a muchos de vosotros y de vosotras se habrá ocurrido que pasa esto. Seguramente una ráfaga de aire, de viento, habrá hecho una fuerza sobre el papel
Y eso es lo que ha hecho que pase de estar en reposo a ponerse en movimiento. Es que fijaros que hasta ahora en el tema hemos visto las fuerzas como causas de deformaciones, pero vemos que además son las causantes de que se cambie el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Quiero decir, un cuerpo que estaba en reposo se pone en movimiento siempre y cuando haya una fuerza que actúe sobre él. También ocurre al contrario. Un cuerpo que está en movimiento lo paramos siempre y cuando ejerzamos sobre él una fuerza. Bien, vamos a ver la primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, porque trata sobre lo que acabamos de decir. Bueno, mirad, pensad en lo que os planteo aquí. Un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza. O una situación completamente equivalente, que sí que actúan fuerzas, pero estas fuerzas están compensadas. O sea, por ejemplo, cuando yo sostengo un objeto, hay una fuerza que tira de él hacia abajo, que sería el peso, pero está compensada con la que hace mi mano hacia arriba. También podría ser esa situación. ¿Cómo pensáis que se encontrará este objeto? Bueno, pues después de pensarlo, seguramente me habréis contestado esto que tenéis aquí, en reposo. Bueno, es la pregunta o la respuesta, mejor dicho, lógica. Pero mirad lo que os planteo. ¿Hay alguna otra posibilidad que no sea que esté en reposo? Bueno, vamos a pensar en esta situación. Mirad, una rampa sobre la que dejamos caer una bola. Esta bola va acelerando, pero no vamos a tener en cuenta la parte izquierda, sino vamos a estudiar la situación desde que llega al suelo hacia la derecha. Fijaros que aquí tendríamos una fuerza que sería el peso, que iría hacia abajo, otra que iría hacia arriba, que sería la respuesta que hace el plano. O sea, están compensadas. No hay ninguna fuerza más. Vamos a suponer que la superficie está lisa, que no hay rozamiento. Fijaros cómo tengo fuerzas completamente compensadas y sin embargo este cuerpo no está en reposo, sino que se encuentra en movimiento. Entonces, fijaros, ¿qué pasaría si no existiera rozamiento? ¿Cuánto tiempo estaría moviéndose esta bola? Pues fijaros que esta bola se movería hasta el infinito. Siempre estaría moviéndose. La bola acabará parada, pero es porque existe rozamiento. Pero ¿qué pasaría si no hubiera rozamiento? Pues repito que esta bola seguiría moviéndose hasta el infinito. Por tanto, podemos ver que hay otra situación en la que en ausencia de fuerza, o mejor dicho, estando compensada, la segunda situación que nos podemos encontrar es que hay un movimiento rectilíneo uniforme. Recordad, movimiento en el que la velocidad es constante siempre. Resumamos por tanto lo que hemos dicho hasta ahora en lo siguiente. Podemos decir que todo cuerpo en ausencia de fuerza actuando sobre él, o bien si las fuerzas que actúan sobre él están completamente compensadas, nos lo podemos encontrar en dos situaciones, o reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, pues precisamente esto es lo que dice el primer principio de Newton, también conocido como ley de inercia o principio de inercia. Lo repito, todo cuerpo en ausencia de fuerza o bien estando compensada puede estar en dos situaciones, o bien en reposo o bien moviéndose con movimiento rectilíneo y uniforme. Fijaros cómo el concepto de inercia es muy utilizado en la vida normal y corriente. La inercia nos viene a decir la tendencia que tiene un cuerpo a, si está en reposo, seguir en reposo, si está en movimiento, a seguir en movimiento. Se dice que tiene mucha más inercia una persona gorda, gruesa, que una persona delgadita. Imaginaros una persona gruesa, una persona delgadita con patines. ¿En qué caso nos cuesta un mayor esfuerzo sacarla de su situación de reposo? Bueno, seguramente me diréis que el caso de la persona con más masa tiene más inercia, más tendencia a quedarse en ese reposo que la persona que tiene menos masa. Bien,
aquí estamos contestando esta pregunta. ¿Qué es la inercia? Diremos que la inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer, si está en reposo, a seguir en reposo, y si está moviéndose, a seguir moviéndose. La inercia está íntimamente relacionada con una magnitud que es la masa. Bien, veamos algunas películas que tenemos aquí que nos ayudará a aclarar esto. Muy bien, experimentor. Y ya estamos listos para hacer un reto muy especial. Fíjate con atención, tú que estás en tu casa y Yeli aquí en el estudio. Tengo aquí una carta común y corriente. Y tengo también una moneda. Te la voy a dar a ti para que la inspecciones y veas que no hay nada extraño en la moneda. ¿Conforme? Conforme. Muy bien, la carta. ¿Conforme? Pero me la has dejado mordida ahora. Perdón. No importa, el experimento tiene que salir igual. Vamos a colocar la moneda encima de la carta de esta forma. El reto consiste en lo siguiente. Hay que tratar de sacar la carta sin que se mueva la moneda. ¿Crees que eso sea posible? Haz una hipótesis en tu casa. Una hipótesis es una idea que tenemos los científicos de qué es lo que puede ocurrir. Presta atención. 3, 2, 1... ¿Viste lo que pasó? La moneda no se movió. ¿Sabes por qué es esto? Por el principio de la ley de la inercia. ¿Qué es la inercia? Es una de las 3 leyes de Isaac Newton. Newton determinó que todos los cuerpos tienden a permanecer en el estado en el que se encuentran. Si se encuentran en estado de movimiento, tienden a permanecer en movimiento hasta que alguien o algo los detenga. Si se encuentran quietos, tienden a permanecer quietos hasta que alguien rompa su estado y los haga moverse. Y ahora vamos a hacer un experimento para comprobar la ley de la inercia. Aquí tenemos 2 botellas, están colocadas en perfecto equilibrio, pico contra pico, con un billete al centro. El reto consiste en lo siguiente. Hay que tratar de sacar este billete de entre las 2 botellas sin que las botellas se caigan. Y como es tan sencillo usando la ley de la inercia, lo va a hacer Yeli. Lo voy a hacer yo y se supone que las botellas no se pueden caer porque la ley de la inercia dice que los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. La fuerza no va a ser aplicada solo en las botellas, así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Estás segura? Sí. Ok. Haz la cuenta regresiva, por favor, Ricardo. Es que me pongo nervioso. Es que estoy muy concentrada. Muy bien. 3, 2, 1, un ratito. ¿Qué pasó? Recuerda que debes confiar en la ley de la inercia. Yo confío ciegamente. Esto lo hacemos en nombre de Sir Isaac Newton. Si Isaac nos estás Newton, viendo. por ti. A ver. 3, 2, 1, ¡pa! Te has emocionado tanto que te has olvidado de decir cuál es la explicación. Me emocioné. Los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos a menos que haya una fuerza que actúe sobre ellos. En este caso, la fuerza no fue aplicada sobre las botellas, sino sobre el billete. Así es, y las botellas se quedaron en el mismo sitio porque están quietas, a menos que una fuerza actúe sobre ellas. Y estoy listo para seguirte explicando más acerca de la inercia. Tengo aquí en mis manos un huevo que hemos cocinado. Está duro. Fíjate lo que ocurre cuando lo hacemos girar. Lo detengo y lo suelto. Y se queda detenido. Mira en cambio lo que pasa con este segundo huevo. Este de aquí no está cocinado, está crudo. La clara y la yema se están moviendo libremente en su interior. Mira lo que pasa cuando lo hacemos girar. Lo detengo y sigue girando. ¿Qué es lo que está pasando? La ley de la inercia nos dice que los cuerpos que están en movimiento, como la clara y la yema que se encuentran dentro del huevo crudo, tienden a seguir moviéndose. Cuando yo paro el huevo, la clara y la yema siguen girando y por eso cuando lo suelto, otra vez retoma su movimiento. Y así es como funciona la ley de la inercia. Y ahora vamos a seguir demostrando la ley de la inercia, pero con un experimento más espectacular. Recuerda que Newton dijo que los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos, como esta columna de ladrillos de madera que tengo aquí. Todos están separados y el ladrillo que tenemos abajo es de color rojo.
Lo que vamos a tratar de hacer es golpear con esta comba el ladrillo que está al costado para tratar de que el ladrillo rojo salga sin que se caiga la columna, aprovechando su inercia. ¿Listos? 3, 2, 1, ¡pa! Como puedes ver, la columna permaneció quieta porque los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. Y así hemos demostrado que Isaac Newton tenía razón. Bien, habréis visto cómo en el caso de la moneda permanece en reposo. Pero yo preguntaría, ¿cómo haríais vosotros el experimento de la moneda con la carta? ¿Con una moneda de 5 céntimos o con una moneda de 2 euros? Seguramente me contestaréis que con una moneda de 2 euros sale mucho mejor, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque tiene más masa y por tanto tiene más inercia. Vamos a ver esta segunda película. El universo va hacia el reposo. Por el contrario, todo continuará moviéndose como esté, en línea recta y velocidad constante, hasta que algo se interfiera. Ese es el principio de inercia. Y es una teoría tan sencilla y tan profunda como cualquier otra idea sobre la que se haya reflexionado. Bien, habéis visto en este segundo vídeo, muy cortito, que los cuerpos en el espacio, en ausencia de fuerza, se mueven con movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Cuándo salen de ese movimiento rectilíneo y uniforme? Habéis visto que cuando encienden los motores, o sea, cuando sufren una fuerza. En tanto que no sufran una fuerza, pues siguen con ese movimiento rectilíneo y uniforme. Bien, la inercia también es la responsable de lo que ocurre ahí en esta animación que estáis viendo. Fijaros cómo cuando el coche choca, el pasajero sigue con la tendencia que tenía, estaba en movimiento, por tanto, tiene tendencia a seguir en movimiento, en el estado en el cual se encontraba. Entonces, fijaros que es la misión del cinturón de seguridad, ¿no? Sostener esa tendencia nuestra a seguir. Pero también habréis notado seguramente que cuando un coche, sobre todo si es potente, acelera, nuestro cuerpo tiene tendencia a quedarse hacia atrás. Tiene tendencia a quedarse en la situación en que estaba en un principio, inicialmente. Bueno, haremos a continuación los ejercicios. Bien, veamos el ejercicio, la actividad número 23, que habla sobre lo que anteriormente he comentado. Dice, ¿por qué eres empujado hacia atrás contra el reposacabezas cuando vas en un coche que arranca bruscamente? Es el caso que he puesto anteriormente, sobre todo si el coche es muy potente, o sea, acelera muy rápidamente. Inicialmente estamos en reposo. Cuando el coche se pone en movimiento, nuestro cuerpo tiende a seguir a la situación de reposo en la cual estaba. Por tanto, por eso nos quedamos pegados al asiento hacia atrás, por eso nos da la cabeza en el reposacabezas, debido a la inercia nuestra, debido a la tendencia que tenemos a quedarnos en la situación en la cual nos encontramos, situación de reposo.